Bueno, continuando con la clase de factor territorial, ahora entramos a estudiar el otro asunto y es, conforme al artículo 8 del Código de Procedimiento Laboral, quién es el competente para conocer de las demandas contra los departamentos. De conformidad con el artículo 8, será competente el juez laboral de la capital del departamento o del lugar donde se le haya prestado el servicio al departamento, dentro del propio departamento, es decir, ese lugar diferente o distinto a la capital del departamento, en donde también el juez laboral es competente, de la capital. Ese lugar distinto, ese municipio distinto a la capital, obviamente tiene que pertenecer al departamento. Entonces, repito, las demandas laborales que se vayan a presentar contra un departamento, usted la puede interponer ante el juez laboral del circuito o el juez laboral de la capital del departamento o el juez del lugar donde le haya prestado el servicio a ese departamento. Por ejemplo, si el departamento de Sucre contrata los servicios de un trabajador oficial, recuerden que por regla general el servidor público que demanda ante la justicia ordinaria laboral es el trabajador oficial. Si este tipo de servidor público es contratado por el departamento de Sucre para prestar sus servicios en el municipio de San Marcos, entonces la demanda laboral que eventualmente tuviera que presentar esta persona contra el departamento de Sucre tendría, de acuerdo al factor territorial, que presentarla o en Sincelejo por ser la capital del departamento de Sucre, o en aquel sitio diferente a la capital donde le haya prestado el servicio al departamento de Sucre, obviamente dentro de la jurisdicción del departamento de Sucre. Entonces, en el caso planteado, la persona podría presentar la demanda o en Sincelejo por ser la capital del departamento, o en San Marcos por ser ese lugar distinto a la capital, pero dentro del departamento donde prestó el servicio. Recuerden que en ausencia de jueces laborales del circuito, en esos sitios podrán conocer, en reemplazo de los jueces laborales, los jueces civiles del circuito o promiscuos del circuito. Desafortunadamente no es posible que en cada uno de los municipios del país existan jueces laborales. Entonces, como no es posible que existan jueces laborales en cada uno de los municipios de todo el país, en aquellos sitios donde no existan jueces laborales, podrán conocer en reemplazo de ellos asuntos laborales los jueces civiles del circuito o promiscuos del circuito. Recordando, pues ya lo habíamos dicho en clase, pero vale la pena para efecto del factor territorial recordar que los jueces municipales o con categoría municipal, lo cual incluye a los promiscuos municipales, no tienen competencia para conocer de asuntos laborales. Solo en ausencia de jueces laborales en determinado sitio, los civiles del circuito o promiscuos del circuito son los que tienen competencia para conocer de conflictos laborales. Por ejemplo, en el caso de Corozal, en el municipio de Corozal no hay juez laboral del circuito, ni siquiera hay juez laboral de pequeñas causas. Hay solamente dos juzgados civiles del circuito, entonces, o promiscuos del circuito. Entonces, en ausencia de esos jueces laborales del circuito en Corozal y también de jueces laborales de pequeñas causas en Corozal, los jueces promiscuos del circuito, tanto el primero como el segundo, son competentes de conformidad con la norma para conocer de asuntos laborales, más no, por ejemplo, los jueces promiscuos municipales de Corozal. Entonces, que quede claro eso. En ausencia de jueces laborales del circuito o de pequeñas causas laborales, en determinados sitios conocerán en su reemplazo los civiles del circuito o promiscuos del circuito. Entonces, digamos que si yo voy a presentar una demanda, por ejemplo, contra el departamento de Sucre,
quien me contrató como trabajador oficial para prestar el servicio en Corozal, ¿cierto? La demanda entonces yo podría presentarla o en Sincelejo, ante los jueces laborales del circuito de Sincelejo, o pequeñas causas de Sincelejo, dependiendo de la cuantía, porque recuerden que como en Sincelejo existe un juez laboral de pequeñas causas, los procesos ordinarios cuya cuantía no sobrepase 20 veces el salario será de competencia de los jueces de pequeñas causas. Entonces, si por ejemplo en el caso en que me haya contratado el departamento de Sucre para prestar los servicios en Corozal, yo pudiera presentar conforme a ese artículo 8 la demanda contra el municipio, o en Sincelejo ante los jueces laborales del circuito de Sincelejo, o ante el juez laboral de pequeña causa, dependiendo de la cuantía, por ser Sincelejo la capital del departamento, o en Corozal por ser el lugar donde le presté el servicio al departamento, pero aclarando que como en Corozal no existen jueces laborales del circuito ni de pequeñas causas laborales, en reemplazo de ellos los competentes serían los dos juzgados promiscuos del circuito que existe. Entonces, en Sincelejo la demanda sería ante los jueces laborales del circuito o pequeñas causas laborales, y en Corozal ante los jueces promiscuos del circuito. En los procesos contra los municipios, pues ahí sí la norma es clara en señalar que obviamente la demanda laboral deberá presentarse en el lugar donde se le prestó el servicio al municipio. A los municipios solamente se les presta un servicio en el propio municipio, no hay otro lugar diferente, a diferencia de los departamentos en donde podemos prestarle los servicios no solamente en la capital, sino en los demás municipios que conforman el departamento. Ya cuando se trata del municipio solamente, por obvias razones, el servicio se les presta en el propio municipio. Es por ello que el artículo 9 señala pues que el único juez laboral competente para conocer de demandas laborales contra un municipio es el juez del lugar donde se le prestó el servicio. Quizás lo único que cambia es el tipo de juez ante el cual, o la categoría de juez ante el cual, o la especialidad de juez ante el cual debería presentarse la demanda, porque obviamente si se trata de demandas contra, por ejemplo, contra el municipio de Sincelejo, pues hay que presentar la demanda en Sincelejo ante los jueces laborales del circuito de Sincelejo o juez de pequeñas causas, dependiendo de la cuantía. Pero si por ejemplo yo trabajé para el municipio de Corozal, pues ahí la demanda sería, hay que presentarla en Corozal ante los jueces promiscuos del circuito de Corozal, porque no hay jueces laborales. Pero imaginémonos el caso, por ejemplo, de que usted como trabajador oficial laboró para el municipio de Tolú, hablando del caso específico de Tolú, ya hablando de un caso real. En Tolú, en la práctica en Tolú no existen jueces del circuito, ni promiscuos del circuito. En Tolú, por ejemplo, solamente existe jueces con categoría municipal. Hay dos juzgados promiscuos municipales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Un trabajador oficial, por ejemplo, que vaya a demandar al municipio de Santiago de Tolú, la demanda, muy a pesar de ser Tolú el sitio donde prestó el servicio y que conforme a ello sería el lugar competente para presentar la demanda, por razones de infraestructura no podría, porque no hay un solo juez con categoría del circuito en Tolú. Luego entonces esa persona obligatoriamente tendría que trasladarse hasta Sincelejo, en donde sí va a encontrar jueces laborales del circuito, porque Sincelejo sería la cabecera judicial más cercana. Entonces eso es algo interesante. Vemos un caso muy sui generis, muy particular, en donde la demanda tendrá, por razones de infraestructura, por razones de falta de jueces de promiscuo circuito en Tolú, la demanda deberá presentarse ante un juez que no es el juez del lugar donde se prestó el servicio, ni mucho menos tampoco el juez del domicilio demandado, Sincelejo, simplemente por la razón de que en Tolú o en el municipio de Tolú no hay jueces con categoría del circuito. Entonces, ojo con eso, habrá casos en donde la demanda ni siquiera se podrá presentar, en este caso contra los municipios, en el lugar donde se prestó el servicio, toda vez que
no existen jueces laborales, ni tampoco en reemplazo de ellos jueces del circuito, sino promíscuos municipales. Los promíscuos municipales no conocen el asunto laboral. Habría que buscar la cabecera judicial más cercana y mirar si en esa cabecera judicial más cercana hay jueces del circuito o promíscuos del circuito para presentar la demanda. Bien. Artículo 10. Competencia en los competencia cuando los juicios laborales se inicien en contra de un establecimiento público. Aquí la norma es clara en señalar que cuando se trate de un establecimiento público, pudiera ser un establecimiento público del orden nacional, pudiera ser un establecimiento público del orden departamental o municipal, por ejemplo, un establecimiento público del orden municipal, el INDER en Sincelejo, ¿cierto? O un establecimiento público del orden nacional como el SENA. Entonces, cuando las demandas ordinarias laborales se dirijan contra un establecimiento público, la demanda de conformidad con el artículo 10 del Código de Procedimiento Laboral deberá interponerse ante el juez del lugar donde se le prestó el servicio a ese establecimiento público o ante el juez del domicilio del establecimiento. Aquí observamos que se mantuvo, aquí sí se mantuvo la regla general de competencia que de conformidad al factor territorial consagra el artículo 5 del CPR. Porque fíjense que está diciendo en ese artículo 10 que las demandas dirigidas contra los establecimientos públicos se puede presentar o ante el juez del último lugar donde se prestó el servicio al establecimiento público o el lugar donde se le prestó el servicio o ante el juez laboral de su domicilio. Es decir, se conserva de alguna manera la cláusula general de competencia del artículo 5. Entonces, si yo voy a presentar, por ejemplo, una demanda laboral contra el INDER Sincelejo, pues la demanda tendría que presentarla en el último lugar donde le presté el servicio al INDER, que es Sincelejo obviamente, o el domicilio, que sería Sincelejo. Pero si, por ejemplo, fuimos contratados por un establecimiento público del orden nacional como el SENA, la demanda podría presentarse en el domicilio principal del SENA, que sería Bogotá, o ante el juez del lugar donde se le prestó el servicio a ese establecimiento público. Obviamente, dependiendo del caso, la persona va a escoger cuál es el juez que le es más fácil acceder, al cual es más fácil acceder. En un caso concreto en donde si a mí como trabajador oficial me contrata el SENA para trabajar en Sincelejo, pues obviamente para mí sería más fácil, más que presentar la demanda en Bogotá, presentarla en Sincelejo por ser el juez, por ser el lugar donde le presté el servicio. Bien, viene ahora el artículo 11 que señala quién es el juez competente para conocer de las demandas que se dirijan contra las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social integral, aquel regulado por la Ley 100 de 1993. Sencillo. De conformidad con este artículo 11, las demandas laborales que se dirijan contra cualquiera de las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social integral, por ejemplo, las administradoras de pensiones en el régimen de pensiones o los fondos privados de pensiones, las EPS en el régimen de salud y las ARL en el sistema de riesgos laborales, las demandas que se dirijan contra cualquiera de estas entidades deberán presentarse o ante el juez laboral del domicilio de esa entidad o, ojo con esto, ante el juez laboral del lugar donde se haya hecho la respectiva reclamación. Así lo dice el artículo 11. Dice: en los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral, las demandas laborales podrán presentarse o ante el juez laboral del circuito del domicilio de la entidad o ante el juez del lugar donde se haya surtido la reclamación. Entonces, por ejemplo, vamos con un caso en concreto, y aquí sí hay que ser muy cuidadoso, porque si no lo somos, pudiéramos incurrir en un desgaste físico, emocional, personal, económico,
e inclusive ello pudiera presentarnos algunos inconvenientes con el cliente. Mire, por ejemplo, si vamos a presentar una demanda contra Colpensiones, que sabemos es una entidad del orden nacional, la demanda pudiera perfectamente presentarse o en Bogotá, que es el domicilio principal de Colpensiones, o por ejemplo en aquel sitio donde Colpensiones tenga una sucursal, como Sincelejo. Pero ustedes saben que Colpensiones es una entidad oficial, y para poder demandar a una entidad oficial conforme al artículo 6 del CPL debemos agotar necesariamente la reclamación administrativa. Pero ojo, en este caso hay que tener en cuenta que también el sitio donde yo haga la reclamación administrativa será el sitio al cual yo le asigne la competencia. Me explico. Si a su oficina de abogado va un cliente con el fin de que usted, como su abogado, presente una reclamación administrativa para solicitar la Colpensiones el reconocimiento de una pensión de vejez, por ejemplo, usted pudiera elevar la reclamación administrativa ante Colpensiones Bogotá por ser su domicilio principal, o en Sincelejo, en donde de igual manera tiene una sucursal. Pero en el caso en concreto, y en aras de hacerle más fácil el acceso a su cliente y a usted también como abogado al aparato judicial, pues lo más lógico es que usted agote la reclamación ante Colpensiones Sincelejo, porque de igual manera ahí estaría ya también de manera simultánea radicando la competencia frente a la eventual demanda ante el juez laboral de Sincelejo, porque recuerden que la demanda, el numeral 11 dice que la demanda laboral contra las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social integral podrá presentarse por competencia o ante juez laboral del domicilio de la entidad o ante juez laboral del sitio donde se haya agotado la respectiva reclamación. Entonces, pues, para efecto de hacernos las cosas más fáciles para usted y para su cliente, si tiene la posibilidad de agotar la reclamación en la sucursal y esa sucursal es tu ciudad, pues hazlo, porque ahí estarías agotando dos condiciones. Primero, estarías agotando la reclamación administrativa, y de igual manera estarías automáticamente radicando con ese escrito la competencia en el lugar, ante el juez del lugar donde agotaste la reclamación. Me explico, vuelvo y reitero, en el caso en concreto, si voy a demandar eventualmente a Colpensiones y sé que Colpensiones tiene domicilio principal en Bogotá, pero tiene sucursal en Sincelejo, para efectos de agotar la reclamación, pero de igual manera para erradicar la competencia en Sincelejo, porque me es mucho más fácil acceder en esta ciudad al aparato jurisdiccional, pues hago la reclamación en Sincelejo. Ahí automáticamente estaría radicando la competencia ante el juez laboral del circuito de Sincelejo. Ojo, si por algún error usted, en vez de agotar la reclamación aquí en Sincelejo frente a Colpensiones, lo hace en Bogotá y luego presenta la demanda laboral ante el juez laboral del circuito de Sincelejo, te la va a rechazar, aduciendo que de conformidad con el numeral 11, si bien él sería competente, como quiera que usted la reclamación la agotó en Bogotá, la demanda entonces ahora tiene que presentarla en Bogotá. Entonces, ojo con eso, que no vayan por un error, ¿sí? Error, viviendo en Sincelejo, siendo tu cliente de Sincelejo, pudiendo acudir al juez laboral en Sincelejo, por un error, haber radicado la competencia ante el juez laboral de Bogotá, por el error, insisto, de haber elevado la reclamación ante la sede de Colpensiones en Bogotá. Entonces, repito, reitero, los jueces laborales competentes para conocer de las demandas laborales contra cualquier entidad que hace parte del sistema de seguridad social integral es o el juez laboral del domicilio de la entidad o el juez de aquel sitio donde usted haya agotado la respectiva reclamación. Aconsejable, obviamente aconsejable, en principio, siempre agotar la reclamación en el lugar que te sea mucho más fácil acceder, que generalmente puede ser el propio domicilio de tu cliente
y el propio domicilio del abogado. Y por último, pues también en materia laboral, ya lo hemos dicho, pero vale la pena ser reiterativos también, la competencia en materia laboral también está dada por el factor cuantía, es decir, factor objetivo en la modalidad de la cuantía. Y pues el artículo 12 señala que conforme a la cuantía, es decir, conforme al valor de las pretensiones, al momento de presentarse la demanda, en materia laboral, en aquellos sitios, porque no en todos los sitios existen, en aquellos sitios donde existan jueces laborales de pequeñas causas, como el caso de Cincelejo, si el valor de las pretensiones al momento de incoarse la demanda no excede 20 veces el salario mínimo legal mensual vigente, pues esa demanda tendrá que presentarla ante el juez laboral de pequeñas causas de Cincelejo. Si por el contrario el valor de las pretensiones al momento de impetrar la demanda excede 20 veces el valor del salario mínimo legal mensual vigente, ya la demanda tendrá que presentarla ante los jueces laborales del circuito, que en este caso en Cincelejo serían 3. Pero en aquellos sitios donde no existan, por ejemplo, jueces laborales de pequeñas causas, sino solamente jueces laborales del circuito, o vamos más allá, sitios en donde ni siquiera tampoco existen jueces laborales del circuito, sino jueces civiles del circuito o promiscuos del circuito, ahí sí la demanda, dependiendo de la cuantía, será el mismo juez, obviamente. Ahí sí será siempre el juez laboral del circuito, porque no existe jueces de pequeñas causas, o será siempre también el juez civil del circuito o promiscuo del circuito. Lo que cambiaría en aquellos sitios donde no existen jueces laborales del circuito sería el trámite que habría que darle al proceso. Es decir, si se trata de una demanda cuyas pretensiones no excede 20 veces el salario mínimo legal mensual vigente, sabemos que estamos frente a un proceso laboral de única instancia. Pero si por el contrario el valor de las pretensiones supera 20 veces el salario mínimo legal mensual vigente, ya el trámite que habría que imprimirle a esa demanda es el señalado para un proceso ordinario laboral de primera instancia. Ojo con eso, hay que aclarar. Entonces, en aquellos sitios donde existan jueces laborales de pequeña causa, los procesos de única instancia deberán incoarlos ante tu juez, porque ustedes saben que los jueces de pequeñas causas laborales fueron instituidos solamente para conocer procesos ordinarios de única instancia. Pero si el valor de las pretensiones excede 20 veces el salario, será ante juez laboral del circuito. Y en aquellos sitios donde no exista ni juez laboral, ni juez de pequeñas causas, o solamente juez laboral, este siempre será el competente. Lo único que cambiará de acuerdo al valor de las pretensiones es el trámite que deberá imprimirse. Si no pasa de 20 veces el salario mínimo de las pretensiones, de única instancia. Si el valor de las pretensiones excede 20 veces el salario mínimo legal mensual vigente, será un proceso de primera instancia. En ese sentido, pues, terminamos esta clase. En la próxima clase entonces ya estaríamos abordando el tema o la unidad concerniente a la demanda y a la contestación de la demanda. Aprovecho este espacio para informarles que en las próximas clases ya la idea es intentar adelantar unas clases interactivas en donde todos estemos conectados de manera simultánea. Entonces aprovecho este medio para informarles que las próximas clases, que serán, por lo que veo, seguirán siendo virtuales, las abordaremos en los horarios señalados, ¿sí? Es decir, en los horarios señalados por la facultad. La única diferencia es que ya serán virtuales. Entonces hay que estar pendientes el día que nos toque clase, porque a partir de la hora en que nos toque clase estaremos conectados en una clase interactiva a través de la aplicación de la plataforma Zoom. Entonces quería informarles, aprovechar este espacio para informarles que las próximas clases serán de manera simultánea. La idea es estar todos interactuando al mismo tiempo. Muchas gracias.